Buenos días, agradecemos su tiempo y qué bueno que nos acompañen el día de hoy en este webinar llamado Reformas Fiscales 2026, lo que cambia, lo que impacta y lo que debes de preparar. Mi nombre es Manuel Ramírez y soy parte del equipo de marketing digital y quiero darles la bienvenida a estos espacios que tenemos cada 15 días, aproximadamente durante todo el año, con temas de productos y soluciones inteligentes que estamos seguros van a ayudar a fortalecer cada área de sus negocios. El día de hoy nos acompaña Yadira Albor. Hola Yadira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto saludarles a todos. Gusto en saludarte. Yadira es asesora fiscal de Intellisys, es licenciada en contaduría con más de 19 años de experiencia en el manejo de paquetería Aspel. Yadira es experta en temas de nómina digital, contabilidad electrónica, CFDI 3.3 y 4.0. Su amplia experiencia la ha llevado a ser socio fundador de la firma Sidney y también Comercio Exterior de la AMCP de la Ciudad de México, asociada y directora de automatización para la firma de TaxDay, así como asesor fiscal de Intelligence Software. Yadira también tiene una mención como una de las fiscalistas más importantes de México para la revista de la Defensa Fiscal 2023-2024. Y bueno, pues les cuento un poquito acerca de Intellisys. Somos una empresa mexicana perteneciente al grupo Carso, Inbursa también, dedicada al desarrollo de software ERP y aplicaciones empresariales para negocios de todo tamaño. Tenemos más de 39 años de experiencia, estamos en más de 8 países en Latinoamérica, tenemos 40% de clientes en la nube, así como más de 280,000 usuarios activos. Y bueno, pues tenemos presencia en la Ciudad de México y también tenemos sucursales en Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana, en Morelia. Atendemos Centroamérica con una sucursal en Panamá y tenemos clientes en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, así como también abarcamos otras áreas de Centroamérica y de la República Mexicana a través de nuestros socios de negocio. Y bueno, pues también les cuento que tenemos alianzas. En Intellisys contamos con un equipo robusto de profesionistas en procesos de negocios y expertos en TI certificado bajo metodologías ágiles. Bueno, pues sin más, te doy la palabra, Yadira, y buenos días a todos. Cualquier cosa que tengan una pregunta, levanten la mano y con gusto les doy la palabra. Adelante, Yadira. Muchas gracias, Manuel. Pues muy bienvenidos sean todos ustedes a esta plática que cuando me la propusieron estaba yo muy emocionada hasta que me dijo Manuel, solo tenemos 1 hora. Y yo le dije, pero 1 hora para todo lo que les quiero platicar, pero trataré de ser muy objetiva y concisa para que se lleven los puntos claves de lo que tenemos que cuidar en este 2026. Y pues seguramente por ahí han escuchado en la radio, en la televisión, que ahora lo que va a venir para el 2026 son los comprobantes falsos. Y por supuesto que todos tenemos claridad que un CFDI puede ser considerado como falso, ¿no? Sino más bien lo que vamos a revisar es qué operaciones son las que la autoridad va a considerar bajo este contexto. Pero solo para tener una idea y hablar de todos los cambios, porque digamos que es el que a todos nos trae con la cabecita vueltos locos, pero hay otras reformas, por supuesto que sí. Pero solo para que se den una idea, vamos a empezar a información que está a disposición de la autoridad. Solo son números que están a disposición de cualquier contribuyente, cualquier persona en la página del SAT. Hay 2 estadísticas que a mí siempre me han llamado mucho la atención. La primera habla del número de contribuyentes que en este momento pueden emitir CFDIs. De manera acumulativa, en total, en todo el universo del SAT, hay más de 13,303,529 contribuyentes con RFC que pueden emitir comprobantes, pero yo siempre les digo que esto multiplíquenlo por 2 o por 3. ¿Por qué? Porque este es el contribuyente que tiene el permiso, pero están de acuerdo que en una empresa no solamente emite el CFDI una persona, tenemos en el área de facturación quizá 2 o 3 personas facturando, en nómina tenemos otros, en almacén, o sea,
Imagínense este número multiplicado en un promedio por... En el mes de septiembre de 2025, se hayan timbrado 950.476.000, siendo contadora, siempre trato de sacar números de todo. Quiero que vean esta gráfica donde están ciertas operaciones, pero para irnos adentrando un poquito en esta parte de las modificaciones para 2026, la primera modificación que hubo fue al artículo 29A, que fue el que obviamente habla acerca de los requisitos de los comprobantes. El comprobante debe de tener la cantidad, la unidad de medida, etcétera. Se agregó el inciso F. Este puros y petrolíferos, llámese gasolina, diésel, combustible, debe de tener el número de permiso vigente concedido por la Comisión Nacional de Energía. Esto en la historia ha ido modificándose porque recordarán que tiene aproximadamente 2 años que la autoridad en realidad de hidrocarburos y petrolíferos se incluyera el complemento que se llamaba hidrocarburos y petrolíferos, pero este complemento nunca se publicó. Obviamente, al no verse publicado, este complemento lo que quería es que dijera cómo había llegado el combustible a la estación que se estaba vendiendo, si era por ducto, si era en camión, y si era en camión me iba a pedir los datos del chofer, quería el número de bomba donde me habían despachado, eran muchos datos que eran muy complicados. La verdad, yo no sé quién ha estado empujando este tema para que obviamente no lo incluyan, pero para este 2026 sí nos van a pedir este número de permiso concedido por la Comisión Nacional de Energía, y entonces todos los que tenemos una gasolinera tendremos que estar atentos a esta modificación. La siguiente modificación fiscal decía que yo lo podía cancelar, solamente en el ejercicio en el que lo había emitido, es decir, los de 2025 yo tenía hasta el 31 de diciembre del 2025. Y en resolución miscelánea era donde decía que yo tenía hasta la fecha de la presentación de la declaración, pero eso cambió a partir de 2026 en el Código Fiscal de la Federación. Se cambia este párrafo para mencionar que obviamente los comprobantes fiscales digitales por internet se van a poder cancelar a más tardar en la fecha de la presentación de la declaración al que corresponde al ejercicio fiscal en el cual se expidió el comprobante. Eso habla de, obviamente, que los de 2025 se van a poder cancelar hasta marzo del 2026 para personas morales y abril del 2026 para personas físicas, ¿no? Entonces, creo que este cambio sí, pues le da mayor sustento al tema de la cancelación, aunque hemos platicado en otros foros que técnicamente la autoridad no me va a limitar a que yo cancele comprobantes de ejercicios anteriores, pero el mismo código dice que cuando yo quiera cancelar un comprobante debo de tener la justificación y el soporte documental de por qué lo quiero cancelar, en cuyo caso pues tendría que ser un análisis para validar si es que lo puedo cancelar. Y yo creo que muchos lo han vivido porque están llegando ahorita invitaciones ya casi para terminar los 5 años donde hay errores en los comprobantes. Entonces, pues ahí es donde se genera este movimiento, pero tiene que ser muy bien controlado. O sea, creo que todas las personas que operan en nuestra empresa se tienen que quedar con este párrafo donde dice que tengo hasta la fecha de la presentación de la declaración. Y ya a través de un análisis, pues veremos si es necesario cancelar de ejercicios anteriores, ¿no? Bueno. Y llegamos al tema que nos trae ahorita, que para mí es de los más relevantes en cuanto a la publicación de la reforma para 2026,
que agregaron o que habla acerca de los comprobantes falsos. Y creo que hoy con mayor frecuencia vamos a escuchar este tipo de palabras donde dice, si los CFDIs no cumplen con amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, se considerarán que los CFDI son falsos, incluso aun cuando hayan sido timbrados por el SAT. Creo que hoy tenemos que familiarizarnos más con la palabra existentes, verdaderas y actos jurídicos reales. Pero, ¿cuál fue el cambio? Déjenme decirles, otra vez viene en el 29A del código, donde en la fracción 9 hasta 2025 dice que los comprobantes deben de cumplir con las disposiciones fiscales que sean requeridos y que dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria a través de reglas de carácter general. Esta fracción hablaba de que los comprobantes tenían que cumplir con lo que indicara la resolución miscelánea. Para el 2026, esta fracción 9 se transforma y ahora dice, amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Los comprobantes fiscales que no cumplan con los requisitos establecidos en esta fracción se considerarán falsos para efectos de este código. Entonces, fíjense, analizando un poquito el tema, ¿qué debo de considerar como una operación existente? En el ámbito jurídico, la existencia hace referencia a que existan estos actos, pero además requiere elementos como voluntad, objeto o algún caso de solemnidad. ¿A qué le suena solemnidad si yo le estoy vendiendo a un cliente y tengo un contrato, ¿no? O sea, ese contrato tiene un objetivo y obviamente tiene una formalidad. Pero ¿qué debo entender por verdadero? Para el SAT, las operaciones verdaderas son aquellas transacciones comerciales o actos jurídicos que realmente ocurrieron y que el contribuyente puede demostrar con pruebas tangibles y documentales, no solamente con la factura. De ahí que más adelante vamos a ver unas recomendaciones para dar la materialidad. Este tema de materialidad ya lo veníamos platicando desde varios años anteriores. Los abogados están muy familiarizados con este término de materialidad, pero creo que en las empresas, en el tema de control interno, nos hacían falta más cuestiones. Y yo sé que muchos a veces hasta lo tomaban a la ligera y se reían cuando alguien decía, hay que tomar evidencia, una foto de lo que está sucediendo, ¿no? Créanme que hoy en día eso va a tener una relevancia importante de cómo voy a demostrar que esa operación sí se llevó a cabo. Pero déjenme terminar estos términos para poderles dar a nivel operativo qué es lo que tengo que cuidar antes de la materialidad sin confundirnos con operaciones inexistentes, es decir, aquellos proveedores que están en las listas negras del 69B. Pero entonces, continuando con este desglose, ¿qué debo de entender con un acto jurídico real? Entonces, a nivel definición, son manifestaciones donde hay un sustento material y económico genuino. Aquí les suena esa parte de cuando hablo de que tenga sustento material y económico genuino, ¿no les suena algo así como aquello que habláramos de razón de negocio? Y esa razón de negocio, ¿dónde la voy a ver reflejada en mis papeles del SAT? Recuerden que tenemos una constancia de situación fiscal. Esta constancia de situación fiscal va a decir cuál es el régimen en el que estoy tributando, es decir, cómo pago mis impuestos, pero también tiene una sección que se llama actividades económicas. Entonces, esta sección de actividades económicas, más adelante lo comentaré quizá de manera más específica, pero están de acuerdo que dice qué es lo que hago. En consecuencia,
esa actividad económica tendría que definir las claves de productos y de servicios con las que yo facturo. Ahora, me quisiera poner un ejemplo muy exagerado para poder entender esta parte de los comprobantes falsos. En lo personal, yo, Yadira, tengo dado de alta el régimen de sueldos y salarios, porque obviamente estoy en una nómina, pero al mismo tiempo tengo actividad empresarial y profesional. En este régimen de actividad empresarial y profesional, las actividades que yo le desglosé a la autoridad, todo el servicio de capacitación, asesorías y contabilidad. ¿Qué pasaría? Y aquí quisiera hacer un paréntesis, hasta ahí va el desarrollo. Por otro lado, y para que quede claro en contexto, tiene varios años que en el Código Fiscal de la Federación la definición de un contribuyente que hace operaciones simuladas o inexistentes. De ahí que yo haya puesto este cuadrito para que vaya quedando más claro y retome el ejemplo. El 69B habla como tal de una empresa que no tiene activos, que no tiene y que no tiene la capacidad material para prestar el servicio, producto comercial o no está localizado. Quiere decir que contabilidad pude haberle comprado a un proveedor una computadora, pero cuando el SAT trata de buscar al proveedor, resulta sencillo en el desierto de Sonora, donde no hay un edificio, donde el predio está vacío. Ahí la autoridad va a decir, bueno, esta operación es inexistente porque el proveedor ni tiene personal ni tiene nada. Ahora, voy a regresar a lo que sería un comprobante falso. Ya quedamos que estructura y tengo personal a mi cargo. Tengo activos, tengo personal, tengo una oficina, tengo la capacidad material y estoy localizado. Pero adivinen qué, me pongo a vender aguacates. Cuando la autoridad identifique que yo estoy vendiendo aguacates, me va a decir, oye, Yadira, pero yo no veo que en tus proveedores tú hayas comprado aguacates, porque aparte los voy a vender por toneladas, ¿no? Entonces, ahí es donde la autoridad, por eso empecé hablando de las estadísticas. Imagínense el mundo de información y que si el SAT nunca Yadira compró aguacates, ¿cómo va a vender aguacates? Y su actividad económica no es la compraventa. Entonces, ahí es donde yo pongo con toda claridad y espero que el ejemplo haya quedado claro de en qué momento la autoridad pudiera definir que yo estoy haciendo un comprobante falso, porque estoy indicando servicios que no tienen que ver con mi razón de negocio. De ahí quisiera poner un ejemplo, siempre les digo CFDI de la vida real, ¿no? Donde en una empresa que asesoramos hace un par de años, esta empresa era una fábrica de dulces, ¿no? Y entonces esta fábrica tenía más de 150 empleados, tenía 2 naves industriales, tenía equipos de cómputo mobiliario, es decir, no podía ser un 69B. Pero este cliente que le vendía a varios de sus clientes, si no es que el 60 o 70% de sus clientes estaba en el interior de la República, y él siempre les decía, no te preocupes, yo te mando los dulces sin problema hasta donde tú estés, obviamente te lo voy a cobrar. Y el cliente accedía. Entonces, yo empecé a notar que en el 70% de sus facturas, y espero no quedarme corta, adicional a la venta de productos, estaba incluyendo una clave de servicio que era flete o mensajería. Cuando empezamos a hacer el análisis de los datos, lo primero que yo le pregunté al dueño de esta empresa fue, oye, ¿tienes una flotilla de camiones? Y él me dijo, no, o sea, solamente tengo mi camioneta y la camioneta con la que a veces voy a recoger algunos productos. Ok, le dije, oye, ¿y tienes
para esas camionetas tienes el permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No, no la tengo. Oye, ¿y tienes choferes con licencia para conducir? No, tampoco. Le dije, oye, ¿y le retienes a tus clientes el 4% de IVA? No, tampoco. Entonces yo le dije, oye, entonces, ¿por qué facturas fletes? Ni tu actividad económica, ni nada hace que tú factures fletes. A lo que el dueño muy inocentemente dijo, bueno, es que enfrente del negocio hay una fletera y cuando un cliente quiere que le mande las cosas, yo me cruzo la calle, le pregunto a esta fletera cuánto me cobra por llevar 20, 30 cajas al cliente, el flete me dice que me cobra 1,200 y yo regreso y le digo al cliente que son 1,200 y yo se lo facturo y a su vez yo le pago al fletero. Todavía no existía esta parte de CFDIs falsos, pero si me van siguiendo en este contexto, están de acuerdo que ese CFDI que tiene una clave de fletes o de paqueterías, la autoridad pudiera decir que es un comprobante falso. ¿Por qué? Porque el cliente no presta esa actividad económica, no tiene esa actividad a desarrollar, no tiene todos los elementos para presumir que él puede prestar ese servicio de flete, pero que conste en actas, y es aquí donde viene la separación, qué diferencia hay entre un listas negras y comprobantes falsos, es que este cliente sí tiene infraestructura, sí tiene todo, no entra en ninguno de los supuestos que hace mención el 69B, pero lo que está amparando su comprobante no puede ser sustentado porque no hay existencia, no hay materialidad, no hay trazabilidad, no hay capacidad y lo mejor, no hay una razón de negocio que diga que yo hago esto. Sí me fueron captando esa idea de qué diferencia hay. Entonces ahora imagínense con toda la información que tiene el SAT, que empiece a sacar sus estadísticas o sus agrupadores para decir, a ver, quiero saber esta empresa, cuál es la clave de producto que utiliza. Ah, está vendiendo computadoras, ok, entonces vamos a ver si en sus proveedores adquirió esas computadoras que está vendiendo. Y de ese modo pudiera hacerlo, porque yo sé, ya me tocó estar en un curso donde alguien me dijo, oiga, ¿y qué pasa si un cliente le pagó su servicio con aguacates y usted los vende? Le dije, bueno, pues entonces ese cliente también tendría que haberme expedido una factura por esos aguacates que me entregó, ¿no? O también me cuestionaron, oye, ¿y qué pasa si yo la mercancía la tengo en consignación? Le dije, bueno, pues entonces debes de tener un contrato que ampare esas operaciones que están en consignación. Aquí el punto es que la autoridad dice que yo tengo que tener la prueba tangible o la materialidad de que esa operación sí existe, pero desde una razón de negocio que es qué actividad desarrollo y bajo qué régimen voy a pagar los impuestos. Y en consecuencia, pues obviamente que la autoridad no. De ahí que me permito compartir con ustedes estos datos sensibles que le dan a la autoridad y que yo tendría que estar cuidando para que la autoridad no presumiera que mis comprobantes son falsos, ¿no? De entrada, en el emisor del comprobante, el que emite el comprobante, el RFC y el nombre le va a dar la identificación, es decir, quién eres, de quién me hablas. El domicilio fiscal, que es el código postal de la sucursal o establecimiento, le va a decir la autoridad en dónde. Y el régimen fiscal del que emite el comprobante le va a decir cómo va a pagar sus impuestos. Hasta ahí es lo que dice el comprobante. Obviamente, al tenerme identificado con el RFC y el nombre, va a poder consultar en su base de datos cuál es la actividad económica que desarrollo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora,
del receptor del comprobante, igual el nombre y el RFC, le va a decir quién eres. Entonces, después de los datos del emisor y del receptor, lo que tenemos que tomar en cuenta muy bien es la clave de producto con la que estamos facturando actualmente. Porque esta clave de producto de entrada va a decir cuál es la actividad económica que desarrolla el contribuyente, cuál es el segmento o el sector de actividad que está desarrollando. Adicional a que nos va a dar la pauta para saber cómo vamos a demostrar la materialidad, ¿no? En el caso de ser un producto, pues no solamente va a bastar con los contratos, las cotizaciones, los correos, ¿no? Sino inclusive los movimientos alimentarios, las entradas al almacén, las fotografías, los FDI de traslado, todo lo que le pueda dar la materialidad adecuada a esta operación. Es importante recordar que este párrafo después de la fracción quinta que habla de la cantidad de unidad de medida, acuérdense y recordarán que hay un párrafo que dice que cuando la autoridad detecte que estoy haciendo uso de claves que no corresponden a mi actividad económica, de manera arbitraria pudiera cambiar, obviamente, la parte de que pudiera cambiar mi régimen fiscal o mis obligaciones fiscales. Esto no ha pasado, durante mucho tiempo no ha pasado, pero lo que sí pudiera estar pasando hoy en día es que la autoridad detectara que mis comprobantes tienen conceptos que no pueden demostrar la existencia, que no pueden demostrar un acto jurídico real y que no son verdaderos en el contenido. Pero pudiéramos hablar de varios contenidos, obviamente desde a quien le emito el comprobante, y yo creo que se va a centrar mucho en la parte de las claves de productos. También, obviamente, hoy en día tenemos claro que el método de pago va a decir si hay flujo de efectivo o no lo hay, ¿no? Pero la forma de pago sigue siendo un dato importante porque va a ser un requisito de deducibilidad cuando los comprobantes son por arriba de 2,000 pesos. Y no tenemos que perder de vista las relaciones que tienen los comprobantes. Acuérdense que la relación habla de la trazabilidad de la operación, qué fue primero, la factura, la recepción de pagos, la nota de crédito, la sustitución del comprobante y los complementos que tienen que acompañar a los FDI le van a dar esa detalle de la operación que estoy realizando. Entonces, todo esto lo tengo que, por supuesto, cuidar hoy en día y tener muy claro, de verdad creo que es el momento de hacer una auditoría de las claves de producto que estoy utilizando para ver si es necesario mover mi actividad económica, qué es lo que yo tendría que desarrollar para revisar estos temas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que la autoridad detecte que hay un comprobante que tiene una clave de producto que no es de mi razón de negocio? Bueno, agregaron el 29A bis que dice que cuando la autoridad detecte el incumplimiento establecido en el 29A fracción 9, que es cómo lo detecta, pues para mí lo va a detectar a partir de la generación de los FDIs. Entonces dice, entonces podrá ejercer el procedimiento del artículo 49 bis que está relacionado con el 42 fracción 5 inciso G. Eso suena muy confuso, pero voy a tratar de ser muy concreta. El artículo 42 habla de que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los socios, etcétera, cumplan con todo su parte legal, jurídica de las disposiciones fiscales, que no tengan créditos, que no omitan o que no ejerzan delitos fiscales. Eso dice el 42, que la autoridad en ejercicio de sus facultades, entonces la fracción quinta dice, podrá practicar visitas domiciliarias.
Y ahí hay varios incisos dentro de los cuales se agregó el inciso G, pero quiero empezar en un ejemplo normal del 42 fracción quinta. La autoridad pudiera llegar y visitarme para revisar que estoy expidiendo comprobantes fiscales. Si yo los estoy generando, no va a haber problema, va a decir muchas gracias y va a seguir el procedimiento del artículo 49, que es llegar, validar que lo estoy haciendo y listo. Pero, ¿qué va a pasar en el 2026? En el 2026 dice que la autoridad podrá practicar visitas domiciliarias de los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, verdaderas o actos jurídicos reales, cuando la autoridad lo presuma. Y creo que esto, quien ya ha ido a otro curso de reformas fiscales, ha visto que le ponen mucho énfasis de cómo la autoridad va a presumir. Para mí es bien fácil, ¿eh? O sea, con todo el mundo de información que estamos generando cada segundo, cada vez que timbramos un CFDI, él pudiera sacar algoritmos y resumir la información y la operación que estoy haciendo. Tan fácil como decir, a ver, vamos a revisar las claves de producto con las que está facturando. A ver, aquí hay una que no coincide. ¿Por qué monto es? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿A quién se lo compró? ¿No se lo compró? Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo. En el momento que la autoridad presuma que estoy haciendo o comprobantes que no tienen una existencia de operación, entonces adivinen qué va a hacer. Cuando eso, o sea, acuérdense, cuando va a verificar que sí expido comprobantes, es el procedimiento del 49, pero cuando presume que son comprobantes falsos, entonces es el 49 bis. Y este 49 bis es el que nos ha puesto un poco más nerviosos a los contribuyentes que creen que no están haciendo las cosas bien, porque los que las están haciendo bien, de verdad que no tendrían nada de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque este 49 bis dice que la autoridad va a llegar a tu domicilio y en el momento que se identifique y diga, yo soy Yadir Albor, vengo del SAT, vengo porque presumimos que estás haciendo comprobantes falsos, adivinen que a partir de ese momento van a suspender tus sellos y ese contribuyente no va a poder emitir comprobantes durante todo el proceso que siga esta visita domiciliaria. La otra cosa que está sorprendiendo es que la autoridad, cuando llegue y se presente, va a decirte por qué te está visitando y te va a pedir 2 testigos que tienen que firmar el acta. Pero si no quieren los testigos participar, la autoridad va a decir, a ver, tú y tú van a ser los testigos. Él los va a elegir porque el acto se va a llevar a cabo aunque el contribuyente no quiera. Y otra de las cosas que está poniendo un poco nerviosos a los contribuyentes, porque no sabemos cómo va a suceder, es que la autoridad va a poder hacer uso de fotografías, audios y videos en este procedimiento. Yo casi me lo imagino como el paparazzi que va a llegar, hola contribuyente, con su micrófono y te va a decir, porque te va a poder tomar fotografías y grabar, ¿no? Para decir que lo que tú estás haciendo en tus comprobantes o lo que dicen tus comprobantes no coincide con lo que tú pudieras sustentar. Ahora, obviamente, te tienen que notificar y te tienen que decir que todo esto, así como las llamadas telefónicas, esta llamada está siendo grabada para fines de calidad en el servicio, así la autoridad tendría que decirle, oye, lo estoy grabando para fines de comprobar que realizamos esta visita. Faltan mecanismos y yo creo que tendríamos que esperar la resolución miscelánea para ver qué es lo que viene ahí relativo a este procedimiento. Pero mire, insisto, mi idea no es confundirlo, sino tratar de explicar qué es lo que vendría. Si ustedes lo están haciendo bien, no tienen nada de qué preocuparse. ¿Cuál sería la diferencia entre un EFO y este, no? ¿O qué es lo que pasaría? De entrada,
Con el 49 bis llega el SAT y te va a decir que tus operaciones son inexistentes, no tienen materialidad, no tienen trazabilidad y no son de una razón de negocio. En ese momento suspende los sellos y el contribuyente va a tener 5 días para presentar pruebas. De ahí el SAT va a tener otros 15 días para emitir una notificación diciendo si es que se desvirtuó y tienen la razón o si son comprobantes falsos. Si son comprobantes falsos, va a tener 45 días para publicarte en el diario oficial. Aquí no ha dicho si va a ser en las listas negras, no ha dicho dónde, pero te va a publicar. Una vez que estés publicado en esa lista, tus clientes van a tener 30 días para presentar una declaración complementaria quitándole los efectos a las facturas de este contribuyente. Si el cliente no presenta complementarias, el efecto que va a tener es que al día 31 también le van a suspender los sellos al cliente que haya utilizado este tipo de comprobantes. Créanme, eso empieza a generar muchas inquietudes, obviamente, en los contribuyentes. Pero si yo estoy tranquilo de que lo que yo estoy desarrollando es real, lo único que tengo que hacer en mi control interno es tener ese sustento y esa materialidad que a veces la dejamos por sentada en muchas ocasiones, ¿no? Ahora, este 49 bis dice que si yo no le doy cumplimiento, pues obviamente hay una sanción que puede ir de los 2 a los 9 años de prisión. Eso ha puesto de verdad muy nerviosos a todos los contribuyentes, pero yo digo, si tú lo estás haciendo bien, ni te preocupes. ¿Cuál es la diferencia con el 69? En el 69 te tienen que investigar, tienen que analizar que no tienes activos, que no tienes personal, que no tienes muchas cuestiones. Te notifica el SAT vía buzón, ni siquiera te va a ir a ver, te notifica vía buzón. Después de eso, el contribuyente tiene 15 días para desvirtuar que no es inexistente, el SAT tiene 20 días para analizarlo y el SAT va a tener hasta 50 días para valorar esa información. Pero al día 20 te puede pedir información y tú tienes otros 10 días y otros 5 días y etcétera. Hasta que no desvirtúas nada, pues obviamente te vas a las listas negras. La diferencia es que el procedimiento de los comprobantes falsos, en 24 días ya sabemos qué pasó. Y el 69B transcurren más de 100 días para que se definan, pero aquí nunca se suspendieron sellos, ¿eh? Tanto el cliente como el que fue visitado o le llegó el requerimiento, va a seguir emitiendo comprobantes. Una vez que está publicado en las listas negras, el cliente que tiene facturas de este proveedor tiene 30 días para desvirtuar, es decir, para aclarar que esa operación sí se llevó a cabo, y en caso contrario, corregirse o desvirtuarse. Pero en este 69B, nunca suspendieron los hechos, a diferencia de los comprobantes falsos. Aquí un resumen muy rápido: el procedimiento del 69, 110 días. El del 49 bis, por muy exagerado, 54. Al emisor no le restringen los sellos en el 69, en el 49 sí. El receptor del comprobante en el 69 tiene 30 días para desvirtuar o para presentar complementarias, pero nunca se le restringen los sellos. En el 49 bis tiene que presentar complementarias en cuanto aparezca el proveedor en esta lista, y el receptor, si no presenta complementarias, también se le van a suspender los sellos. Algunas recomendaciones para mantener la materialidad sería identificar a mis proveedores y a mis clientes, es decir, tener un expediente con el acta constitutiva, con la constancia de situación fiscal,
y validando obviamente que no esté en el 69B. Tener obviamente control y documentos que respalden la operación, contratos, órdenes de compra, los comprobantes fiscales que cumplan con los requisitos y tenerlos debidamente registrados en contabilidad. Entregar en la entrega o prestación de un bien o servicio, tener la evidencia de que se entregó, ya sea a través de actas de entrega, guías de transporte, fotos, reportes, listas de asistencias, y en la documentación interna, pues tener correos, bitácoras, informes que demuestren que esa operación se llevó a cabo. También tener el sustento que la contraprestación sí se pagó, evidencia del pago, transferencias, estados de cuenta, que el flujo de dinero coincida con el registrado en la factura en contabilidad y, por supuesto, no perder de vista la razonabilidad y coherencia económica, que el negocio tenga la razón de negocio clara. ¿Por qué se hizo esta operación, no? Y que sea coherente con el volumen y los precios del mercado, porque ese es otro tema. Tiene que ser coherente con lo que está sucediendo en el mercado. Ahora, adicional a esto, es importante considerar el tema de la restricción de los sellos y por qué motivo podrán obviamente restringirlos, ¿no? El 17H dice que habla de lo que me pueden restringir y para el 2026 agregaron la fracción 13 que dice que los van a poder suspender cuando no se desvirtuó el presumir que los comprobantes son falsos, ¿no? Dentro de los cambios en las multas, aquí voy a cerrar este tema, la verdad es que todavía va a haber muchas cosas que analizar en cuanto a los procedimientos, esperemos la resolución miscelánea, qué es lo que nos va a decir el SAT, y vamos masticando este tema. Creo que lo importante ahorita sería que internamente revisemos nuestra constancia de situación fiscal, las claves de producto que estamos facturando, las claves con las que nos facturan los proveedores, porque esas siempre las damos por sentadas, tienen que tener una coherencia con lo que yo también estoy vendiendo, ¿no? Ahora, en cuanto a los cambios en las multas, solamente agregaron una que estaba solamente en un criterio normativo del anexo 3 de la resolución miscelánea. Esta fracción, fíjate que otra vez me aparece que estamos esperando dificultades. No, sí te escuchamos, Yali. Ok. Es que otra vez me apareció el mensaje y me puse nerviosa. Ok, bueno. Estos criterios normativos estaban en el anexo 3 de la resolución miscelánea. Y el primer criterio normativo hablaba de, ¿cómo decía? Prácticas indebidas de facturación, así se define. Prácticas indebidas de facturación. Dentro de esto había un inciso que decía que era una práctica indebida condicionar la expedición de la factura a la presentación de la constancia de situación fiscal o de la cédula de identificación fiscal. Pero estaba en un criterio. Para 2026 lo agregaron a la fracción 9 del artículo 83, que habla de que la autoridad puede poner una multa al contribuyente que condicione la expedición de un CFDI a la presentación de la cédula o de la constancia de situación fiscal. Esa multa puede ir de los 21,420 a los 122,440. Esto quiere decir que, por favor, deben de tener cuidado con ahora decirles que si no presentan la constancia no les van a facturar, porque eso ya va a ser una multa para 2026.
También tuvo cambios el artículo 27 que habla acerca del RFC. Y esto lo voy a decir en 3 minutos porque está bien fácil. La autoridad dice que en su padrón de RFCs tienen N números de RFCs que ya ni siquiera tienen movimiento. Entonces dice, mira, si tú, fracción 12 y 13, si tú durante 3 años no has presentado declaraciones, no apareces en la DIOT de ningún cliente o contribuyente, no has emitido CFDI, no has modificado nada en tu RFC durante 3 años, en automático voy a disminuir tus obligaciones y te voy como a dejar así, ¿no? O sea, solo tu RFC vivo, porque ya no has hecho nada en 3 años. Y la fracción 13 dice, pero si en 5 años no has presentado declaraciones, no apareces en la DIOT, etcétera, etcétera, en automático va a cancelar tu RFC. Y eso es lo que va a hacer. Va a cancelar el RFC porque no está, porque no ha tenido movimientos. Entonces, eso es lo que dice la autoridad, ¿no? Creo que este cambio es importante porque nos ayudaría a cuántos de nosotros, sobre todo personas físicas, nunca movimos nada en nuestro RFC y cuando vemos ya tenemos N número de declaraciones que no hemos presentado. Entonces creo que ese dato va a ser muy, muy bueno y muy interesante. Ahora, en cuanto al IEP, los cambios que va a haber, quiero decirles que la autoridad presume una recaudación o un incremento en la recaudación de hasta un 73% en este impuesto. Pero ¿cómo va a llegar a ese? Bueno, pues va a llegar de esta forma. De entrada va a incrementar el IEPS en los cigarros del 160% al 200%. Ese va a ser el incremento importante. Segundo, este incremento va a ser paulatino, es decir, poco a poco va a ir incrementar de acuerdo a lo que vaya a ir sucediendo, ¿no? El siguiente cambio importante que no estaba era el tema de los videojuegos con violencia. Este videojuego con violencia va a tener un IEP del 8% por aquellos que compren este tipo de productos, ¿no? Adicional va a haber una cuota por juegos, apuestas y sorteos, inclusive por internet. Va a tener un IEPS adicional hasta del 50% por aquellos que les gusta jugar las apuestas, ¿no? Entonces, pues los saborizantes, muchas cuestiones. La verdad es que el IEPS a veces no lo vemos porque nosotros que somos los últimos en la cadena que compramos, ya viene inmerso en el precio, pero obviamente los que son compradores de primera mano sí lo van a ver en el costo y nosotros lo vamos a ver a través del incremento en el precio, ¿no? Ahora, dentro de los estímulos fiscales, y con esto termino porque ya se me acabó el tiempo y todavía nos faltan las preguntas, hay 2 estímulos importantes. El primero es que se repite el estímulo del 2025 de la condonación de multas y recargos para aquellos contribuyentes cuya declaración en el 2023 haya sido de hasta 300 millones, siempre y cuando obviamente no aparezcan en las listas negras, no tengan créditos fiscales o ciertas cuestiones que va a validar. Pero creo que va a ser una ayuda muy importante para aquellos que tienen adeudo. Ahora, no tuvieron que haber participado en el estímulo del 2025, sino estar ahorita, y obviamente habla de condonación de multas, de gastos de ejecución, que por supuesto que van a ayudar. Y este último puede ser muy motivador para todos los deportistas que esperan con ansiedad el
mundial de fútbol para el 2026, porque dice el SAT que va a haber un estímulo para todas aquellas empresas que colaboren directamente con la FIFA, ya sea en la organización, en la logística de torneos, buscando impulsar la economía, el turismo y los impactos sociales positivos. Aquí lo que dice el SAT es que si yo voy a participar y voy a incrementar todo esto del mundial, tengo que mandar un escrito libre y decir, oye, yo voy a participar de esta forma para ayudar a que el mundial sea lo mejor, y en ese momento te van a contestar para poderte condonar algunos o condonarte los impuestos, ¿no? Ojo, porque también pueden ser beneficiarios inclusive personas físicas, que desarrollen actividades relacionadas con el torneo, inclusive televisoras, proveedores, los que están haciendo los balones, muchas cuestiones. Entonces, importante estar atentos si es que voy a hacer algo para el mundial, porque pues obviamente puedo ser acreedora a algún estímulo, ¿no? Y pues reiterando mis disculpas por el sonido y nuevamente por la premura de tiempo, pues esta es una plática muy rápida y concisa, objetiva, de lo que serían las reformas fiscales para 2026, y le regreso el micrófono a Manuel para que él me diga si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Yadira. No sé, tengo levantado unas manos, pero no sé si sea relevante a las preguntas. Adelante, Julio César. Y hay un tema que está en puerta en el 26 relacionado al ISR. Ya ven que actualmente se hace de una forma, pero lo que van a pedir es que los, los contribuyentes ya como que tomen ese importe y lo declaren o lo trasladen automático al SAT. Entonces eso, pues, Intellisis, ¿cómo lo tiene contemplado? ¿Qué va a pasar aquí? No, pues es que ya se tuvo que haber publicado esta parte, Rodrigo. O sea, hoy en día hay declaraciones que ya vienen prellenadas. Ya sé a qué te refieres, pero es acerca de plataformas digitales. Hay una modificación en plataformas digitales donde actualmente solamente le retenían a las personas físicas. O sea, no sé, por ejemplo, quien ha tomado un Uber sabe que le puede facturar directamente el chofer del taxi o una empresa. Hasta el 2025, las retenciones de los impuestos en plataformas digitales solamente estaban dirigidas para las personas físicas. Para el 2026 esto se va a ampliar también a las personas morales, pero habla de una retención en tanto en ISR como el IVA de hasta el 2.5%. ¿Te refieres a esta reforma? Porque la otra no, o sea, ya estaría publicada. Sí, es para eso, ese es el tema. Bueno, no sé si hay alguien del equipo de Intellisis, pero creo que no había problema, porque a través del esquema de impuestos tú pudieras definir un impuesto que sería ahora como tal. Ya existe el de ISR retenido, le podrías cambiar el porcentaje y de ese modo poderlo adaptar al sistema. O sea, creo que eso es solamente una configuración. Bueno, dentro de los estímulos más relevantes, Mayra, está el de la condonación de multas, recargos y gastos de ejecución en adeudos de impuestos federales. Es decir, si tuviste un atraso en la parte de IVA o de ISR, te puedes regularizar si cumples con, de manera general, no tener un crédito fiscal fincado, no aparecer en las listas del 69D, y entonces pues poder facilitar el pago de estos impuestos, ¿no? A disminuirlo con esto, que en muchas ocasiones no es tanto lo que debes de impuestos, sino se incrementa con los recargos y los gastos de ejecución y todo lo que pone el SAT. Entonces ese es el primer estímulo, está en la ley de ingresos. Y otro de los estímulos que ha causado revuelo
para este 2026 es el que habla acerca de la participación en el Mundial, ¿no? Ves que viene el Mundial de Fútbol, donde va a estar Canadá, Estados Unidos y México. El SAT ha sacado un estímulo para todas aquellas personas físicas y morales que participen en actividades que tengan que ver con el Mundial y que obviamente hagan crecer la economía, atiendan al turismo, vienen muchas más cosas. La verdad es que por el tiempo no me da tiempo de ser tan extensiva, pero en la ley de ingresos lo vas a poder consultar sin mayor problema. Muchas gracias, Yadira. Gracias, Marina. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Evidentemente ya nos hemos pasado del tiempo. Dejen sus preguntas en el área de preguntas y respuestas y con gusto pasamos todas sus dudas a los expertos y en breve les mandamos la respuesta. No sé si tengas algo más que aportar, Yadi. Pues nada, solamente reiterar mis disculpas y agradecerles que nos hayan acompañado y esperamos que el próximo año, una vez que salgan las reglas de resolución miscelánea y haya claridad en todos estos procesos, pues hacer otro evento para compartirles el detalle de los mismos. Muchas gracias por el día de hoy, Yadi, y gracias también a todas las personas que se conectaron por su activa participación. Les pedimos una disculpa por el audio y esperamos que se haya aclarado cualquier duda que tengan. Recuerden que somos Intellisis Software, una compañía 100% mexicana con un software ERP de última generación y un completo portafolio de productos satélite listos para impulsar a tu negocio a ser líder de la industria. Si tienen cualquier duda o pregunta acerca de este webinar, escríbanos a ylosada@intellisis.com. Visiten nuestra página www.intellisis.com, donde podrán ver más soluciones de Intellisis y los invitamos a participar en el sondeo que va a aparecer al finalizar el webinar. Nos vemos a la siguiente. Gracias, Yadira. Gracias a todos. Cuídense. Hasta luego. Chao.